Que Dios le bendiga a todos, amados hermanos. Les habla su hermano Ismael García Mota. Una vez más el Señor ha estado tratando conmigo. Bendito sea Dios. Y Él me ha hecho consciente de algo. Y Él me ha inquietado, o más bien yo mismo me sentí inquietado por lo que Él me ha estado dando de compartir esto con ustedes. Amén. Anteriormente compartí un video con ustedes, el primer video que hice y que subí a YouTube. Ese video fue Dios que me inspiró a hacerlo, titulado El amor. El amor, bueno, creo que ahora lo edité. Tiene como título ¿Cómo amar? ¿Cómo amar? Me parece que yo le puse como título, no recuerdo bien. Pero ahí está en YouTube. Usted lo encuentra con ese título, ¿Cómo amar? Más o menos, con el nombre de Ismael García, para que le pueda aparecer específicamente. Fue el Señor, yo no hacía audio ni videos para subir a YouTube ni nada, más el Señor me inquietó a hacerlo. Bendecido sea Dios, porque es necesario que otros conozcan el Evangelio. Y de una o de otra forma tiene que ser expandida la palabra de Dios para que todos lleguen a conocer. Amén. Entonces el Señor me ha inquietado con este tema. Conscientes de la presencia de Dios. Conscientes de la presencia de Dios. Ese es el tema que traigo en este video. Amén. Hoy estamos a 7 del mes de enero del 2020 cuando hago este video. Bendecido sea Dios. Y el Señor me trae, meditaba hace un rato y el Señor, ¿verdad?, trataba conmigo de una forma especial. Conscientes de la presencia de Dios. La conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es el subconsciente? Bendecido sea Dios. ¿Y cómo puedo estar consciente de la presencia de Dios? Estar consciente de la presencia de Dios también es conocer qué es lo que conviene. Estar consciente de lo que conviene. Amén. Entonces quiero compartir con ustedes una lectura que está en el libro de 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12 en adelante. Amén. Dice, versículo 12 en adelante, en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio.
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Usted se preguntará, ¿y por qué este varón está leyendo donde habla de la fornicación si él va a hablar del tema conscientes del espíritu, o conscientes de Jesús, o conscientes de la presencia de Dios? Amén. Conscientes de la presencia de Dios, ese es el tema. ¿Qué significa conscientes de, ¿verdad?, de lo que conviene, conscientes de caminar con Jesús, conscientes de la presencia de Dios, del Espíritu Santo en nosotros? Amén. Eso es lo que significa. ¿Y por qué yo escojo esta cita? Bueno, el versículo clave aquí con el cual yo quiero hablar de la conciencia, de estar consciente de la presencia de Dios, es el versículo 12. Más, leo los demás versículos porque habla, el versículo 3 en especial, que habla y dice que el vientre fue creado para que se le eche comida, y que la comida fue creada para que se coma. Más el cuerpo no fue creado para la fornicación. Estar conscientes de la presencia de Dios, para clarificar esto y saber cómo estar consciente de la presencia de Dios, porque es Dios quien está tratando conmigo esto, y yo le voy a dar lo que Dios me dé ahora. Primero tenemos que conocer cuán conscientes estamos, ¿verdad?, vamos a decir, cuán conscientes estamos primero de que nosotros somos hijos de Dios. Amén. De que nosotros somos hijos de Dios. De que nosotros ya hemos realmente aceptado a Cristo, nos hemos arrepentido. Y el propósito por el cual Dios nos creó. Eso nos va a llevar a una conciencia, ¿verdad?, a identificar conscientemente la presencia de Dios. Es decir, ¿cuál es el propósito por el cual Dios nos creó? ¿Seremos nosotros capaces de, por mucho que nos movamos y por mucho que hagamos, hacer que Dios se mueva si Él no quiere moverse? ¿Cómo yo hago que Dios se mueva si no he logrado identificar el área para la cual Dios me llamó? Son cosas profundas que estoy hablando y que parecen estar desligadas una de las otras, pero están juntas. Porque la Biblia dice que el que hable, hable conforme a la palabra de Dios, y el que ministre, ministre conforme al poder que Dios da de lo alto. Y si aquí dice que el vientre fue creado para echarle comida y la comida para el vientre, quiere decir que cada cosa fue creada con un propósito. Cada cosa fue creada con un propósito. Cuando se habla de la conciencia abarca todas las cosas. Y en especial cuando se habla de la conciencia del Espíritu Santo, la conciencia de la presencia de Dios, esto abarca toda la Biblia. Porque vivir una vida consciente es vivir una vida de conocimiento, de entendimiento, de sabiduría, de qué es lo que mejor conviene. Una vida en la cual tú puedes identificar diferentes opciones de partida. Es decir, yo puedo identificar qué palabras escoger para expresarme en esta hora. Conforme a mi conciencia de lo que yo estoy haciendo en esta hora, yo podré escoger las mejores palabras. Amén. Entonces, es algo profundo, es casi difícil de explicar, casi imposible, porque, ¿verdad? Pero claro que no hay nadie, es decir, eso ni si aquí siquiera quiero mencionar esa palabra, no hay que eso de imposible. Aquí es casi difícil, pero el Señor está aquí y Él me está guiando, amén. Entonces, si la comida fue para el vientre, si el vientre fue para echarle comida y la comida fue para el vientre, y el cuerpo no fue para la fornicación, quiere decir que cada cosa fue creada con un propósito. El propósito del estómago fue que se le eche comida. El propósito de la comida fue que se coma. El propósito de nosotros, el cuerpo, fue que el Espíritu de Dios more en nosotros, siendo nosotros como el templo del Señor. Y a la vez, ¿verdad?, nosotros morando en el Señor es templo de nosotros. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual Dios nos creó? Efesios capítulo 2,
versículo 10. Es un capítulo hermoso, maravilloso, pero solamente quiero mencionar el versículo 10. Porque somos hechura de Dios, hechura suya, dice, refiriéndose a Dios. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ese para que menciona ese versículo 10, ese para, donde quiera que usted lo encuentre en una lectura, sea en la Biblia o en cualquier otro lugar, identifica propósito. Voy a comprar la cena para que mi familia pueda comer. Voy a bañarme para luego ir a la iglesia. Ese para identifica el propósito por el cual tú estás haciendo lo que haces. El propósito por el cual Dios nos ha creado es adoración de su nombre. ¿Cómo el poder de Dios es liberado a tu favor? Y no te estoy hablando esto porque yo simplemente lo quiero hablar, es porque ya lo he estado experimentando. El Señor ha estado tratando conmigo con esto. He visto más el favor de Dios sobre mi vida. He visto más el poder de Dios manifestado conforme Él me enseña estas cosas y conforme yo las ejecuto. ¿Cómo vemos el poder de Dios manifestado en nuestro favor? Es en la adoración. Una adoración sincera. Cuando tú no tienes nada por intermedio de propósito, sino más que la adoración. Es decir, tu propósito principal es la adoración a Dios. El agradecimiento que tú tienes para con Dios te impulsa a bendecir y alabar el nombre de Dios. Que en todo lo que tú hablas como si estuvieras hablando con Dios o para Dios. En todo lo que tú lo haces desde tu corazón como para Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo, quien nos ha dado la vida. Porque Él mismo es la vida. Y entonces, tú haces todo con conciencia y un saber de que Dios está en todo lo que tú haces. De que aún lo que te comes, debes comértelo confiado de que Dios lo ha santificado. Porque aún si te comes algo y dudas, eso es pecado. Todo lo que tú haces y lo haces sin fe es pecado, dice la Biblia. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, estar consciente siempre va a estar relacionado con lo que conviene. ¿Qué es lo que conviene? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nos conviene no es lo que deseamos hacer. Porque lo que deseamos hacer muchas veces no es lo que nos conviene. Aquí habla del cuerpo y que el cuerpo no fue hecho por la fornicación. Pero ¿qué desea el cuerpo? Los deseos que están en nuestra carne, en nuestro corazón. La fornicación. En todas las áreas. Si uno no falla en una área en la fornicación, pues si no tiene el deseo de fallar en una área, pues entonces lo tienen en la otra. Amén. Y esos son uno de los pecados más abominables para Dios. Incluso dice que el que fornica contra su propio... que todo pecado está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Cuando tú estás pecando en fornicación, tú no solamente estás pecando contra Dios, estás pecando contra tu propio cuerpo. Estás degradando tu propio cuerpo. Estás debilitando tu propio cuerpo. Tu fuerza de hombre o de mujer es mengua en tu vida. Bendito sea Dios. Ahora, lo que conviene. Hacer lo que conviene conlleva una decisión. Y para tú tomar una decisión que sea
conveniente, tienes que estar consciente, porque es más fácil tomar una decisión por lo que tú deseas, por lo que tú pensaste al momento, más reflexionar en la mejor decisión, en la decisión que más conviene, y decidir tomar esa decisión, aunque al principio te parece doloroso y difícil, pero que tú sabes que a largo plazo es lo que conviene y te va a traer buenos frutos, ¿verdad? Eso es sabiduría. Dios quiere que actuemos en esa sabiduría, que estemos dispuestos a tomar la decisión que más conviene, que aunque al principio sea un poco dolorosa. Entonces, todas las cosas me son lícitas, es decir, todo está a mi alcance, yo puedo hacer cualquier cosa. Mira, Dios nos da libertad para todas las cosas. Dios se la dio a Adán y a Eva. Dios nos da libertad para todo lo que sea bueno. Pero nosotros como seres humanos libres tenemos libertad aún para escoger lo malo. ¿Cuál es la diferencia? Que Dios te hace consciente de lo que es bueno y de lo que es malo. La conciencia va a estar basada en el conocimiento, en el entendimiento. Ejemplo, la Biblia habla de Jesús. Jesús dijo, yo soy la verdad. No, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Qué Jesús está diciendo? ¿Qué quiere decir Jesús cuando él dice, yo soy el camino? Él no está diciendo un camino, él está diciendo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, no está diciendo, yo soy una verdad, está diciendo, yo soy la verdad. Y él está diciendo, yo soy la vida. No está diciendo, yo soy una vida diferente a las otras. Yo soy la vida. Cuando Jesús está diciendo, yo soy el camino, Él está diciendo que el verdadero camino, porque la idea de esto, de que Él es el camino, se completa cuando Él dice al final, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Lo que Jesús está diciendo es que para llegar al Padre, a Dios, sabemos que para cada cosa hay un camino. Sabemos que para cada cosa hay un camino. Y Jesús está diciendo, el único camino para llegar a Dios soy yo. En otras palabras, es aceptar a Jesús lo que me identifica que estoy caminando el camino para llegar a Dios. Caminar en Cristo Jesús quiere decir, en Cristo Jesús quiere decir, porque he aceptado a Cristo Jesús, estoy dentro ahora de los planos de Dios. Y recuerde que es para llegar al reino de los cielos, es decir, un camino identificado como el camino. Tiene que primero verse cuál es el final de ese camino. ¿A qué se está refiriendo? Es decir, por ejemplo, el infierno, el camino al infierno. El único camino al infierno, podemos decir. ¿Cuál es el único camino al infierno? El pecado. Todo el que esté bajo pecado y que no se arrepienta de su pecado y reconozca su pecado y se aparte y se humille, es el camino al infierno. Entonces, de la misma manera, o de una forma contraria a eso, el camino a la salvación es Cristo. El camino a la perdición es el pecado. Satanás. Es decir, que el camino tiene que ir ligado a el fin de ese camino. Cristo Jesús está diciendo, yo soy el camino, es decir, el único camino, y luego lo identifica al final. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí, refiriéndose a que el camino está refiriéndose al camino de la salvación. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad, ¿qué está diciendo Jesús? Ahí entra la conciencia. Sabemos que todo ser humano, la conciencia que trae
el conocimiento que trae, las experiencias que traen, son las basadas en tradiciones de hombres, enseñanzas de hombres, lo que le enseñaron sus padres. Muchas veces lo que nos enseñan los padres, lo que un padre le enseña a un hijo, no es más que lo que a él mismo, a ese padre, le enseñaron sus padres. Y a esos padres se lo enseñaron también sus padres. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Nosotros venimos con la conciencia dañada por causa del pecado de Adán y Eva. Adán y Eva pecaron. Entró la conciencia de la inmundicia, la justificación, el miedo. Todo ser humano trae esa misma conciencia. La conciencia es conciencia. Con significa junto a, ciencia significa conocimiento. Es decir, un conocimiento junto a, es decir, es como un junto a, es decir, es como un conocimiento de mí mismo. Mi conciencia es el conocimiento que yo tengo de mí mismo y de la vida. Entonces, todo ser humano viene con una conciencia dañada, una conciencia de tradiciones de hombre, lo que me enseñaron mi padre, las experiencias que he tenido, el trabajo, el estudio que realicé, los diplomas que alcancé, ¿entiendes? El trabajo que logré. Entonces mi conciencia está basada a eso que yo conozco humanamente, a esas experiencias que he tenido. Entonces cada ser humano ha tenido experiencias diferentes y sus padres lo han creado de una forma quizá diferente. Hay algunos que se han creado sin padres. Entonces su conciencia va a estar basada conforme a eso. ¿Entiendes? Por eso es que hay mucha gente con mucho prejuicio, porque se criaron quizás con padres, con mucho dolor, con mucha angustia, y su conciencia está muy deteriorada. ¿Entiendes? Ahora, por eso Cristo Jesús dice, es decir, en ese asunto que estamos hablando, cada persona tiene su propia conciencia, su propia mentalidad, su propia forma de proceder. La conciencia está basada también en la cultura. El que usted haya sido criado en una cultura y yo en otra, en un país y usted en otro. Y por ejemplo, es igual que yo hablar español y que aquel, porque es de Estados Unidos, habla inglés. Eso es parte de la conciencia, porque su conocimiento, su conciencia está basada en el idioma que se le enseñó. Bendito sea Dios. Entonces, ahora Dios, cuando dice yo soy la verdad, se está refiriendo a que Él ha sido desde siempre. A que antes de Él crear a Adán y a Eva, ya Él era. Y cuando creó a Adán y a Eva, Él siguió siendo. Mas Adán y Eva pecaron y ellos salieron de la voluntad de Dios. La vida que Adán y Eva viven ahora, entonces, después, una vez que mueren, es decir, espiritualmente, que pecan contra Dios, entonces esa vida que ellos comienzan a vivir, entonces es una vida muerta espiritualmente, fuera de la voluntad de Dios, fuera de los planos de Dios. Quiere decir que están viviendo ya una vida conforme a una conciencia de pecado. Y ese pecado fue el que cometieron cuando Dios dijo que no comieran del árbol, de la fruta del árbol que Dios le dijo que no comieran. Ya su conciencia no es conforme a la pureza y a la santidad con la que Dios le creó. Ya su conciencia es conforme al pecado que ellos cometieron. Tu conciencia va a estar relacionada con el corazón, contigo, con tus experiencias, con tus sentimientos, con tu sufrimiento que te haya pasado. Y dice la Biblia que del corazón del hombre, Marcos 7, salen los malos pensamientos, adulterio, fornicación, orgías, hechicería, brujería. Todo lo malo sale de nuestro propio corazón. ¿Por qué? Porque venimos con una conciencia de pecado. Tenemos buenas intenciones, más los deseos que hay en nosotros es hacer el mal. Bendito sea Dios. Entonces, bendito sea Dios. Entonces el subconsciente ya es como el instinto por el cual nosotros operamos. Es decir, ya yo tengo una conciencia. Mis padres me crearon de tal forma, de lo que es bueno y de lo que es malo. Quizás nunca me hablaron de la Biblia, pero me enseñaron que yo no podía robar, que yo tenía que ser un hombre de trabajo. Era un ejemplo. Y entonces ya, por instinto, yo actúo en algunas áreas como automáticamente, conforme a esa conciencia. Es decir, mi propio subconsciente. Algo que está más allá de mi conciencia. Es decir,
ya yo actúo automáticamente, reacciono ante diferentes circunstancias conforme ya a mi conciencia. ¿Entiendes? Entonces, cuando Cristo dice yo soy la verdad, se está refiriendo a que Él ha sido desde siempre. Y que todo lo demás no es más que un engaño que hay en tu vida por causa del pecado. Una forma de vida, un trayecto de vida que tú has vivido como si fuera verdadera esa conciencia, esa vida. Por causa del pecado, tú has vivido así. Entonces, más cuando tú y yo aceptamos a Cristo Jesús, cuando tú aceptas a Cristo Jesús y cuando yo acepto a Cristo Jesús, tu conciencia va a quedar pequeña. Mi conciencia va a quedar pequeña. Porque dice la Biblia que para nosotros aceptar a Cristo Jesús, tenemos que llevar cautivo nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Es decir, ya yo niego mi conciencia, ya yo niego mi pensamiento, ya yo niego lo que yo creo ser o saber. Ya yo niego mis propios sueños y mi propia liberalidad. Y ahora dejo que el Espíritu de Dios me guíe. Que ahora mi conciencia no va a ser basada conforme a mi pecado, sino conforme al Espíritu de Dios que está en mí, que es el que me enseña todas las cosas y me revela todas las cosas. Y por eso dice la Biblia que tú tienes que ser regenerado para llegar a la salvación, para entrar en los cielos. Tienes que nacer de nuevo. Ese nacimiento significa un arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Significa ser nacido de agua y del Espíritu. Que por haberme arrepentido, recibo el bautismo del agua como señal de arrepentimiento, de que ahora doy testimonio de mi Señor Jesucristo. Y recibo el bautismo del Espíritu Santo como testimonio ahora, bendito sea Dios, o más bien como poder, ¿verdad? Recibo el bautismo del Espíritu Santo, es decir, soy bautizado por el poder de Dios, Jesucristo me bautiza, ¿verdad? Soy bautizado en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo. Y entonces es un poder, una experiencia sobrenatural que tenemos con Dios, ¿verdad? Con su Espíritu. Para entonces ahora tener poder para ejercer lo que Dios nos ha encomendado. Tener autoridad de nuevo al hablar la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando tú aceptas a Cristo y yo acepto a Cristo? Que ahí es donde cae, y cuando tú y yo hemos nacido de nuevo, ahí es donde cae el velo que tenemos. De interpretar tú a tu manera la Biblia y de yo interpretar yo a mi manera la Biblia. Y ahora, tú por el Espíritu de Dios, que tu conciencia ahora está basada conforme al Espíritu de Dios, conforme a lo que Dios te puede revelar y puedas entender, más que en lo que tú puedas pensar, imaginarte y concluir tú mismo. Ahora, ese espíritu que tú tienes y que yo tengo, nos hace uno, a ti y a mí. Y ahora, por ese espíritu, tú y yo podemos recibir la misma revelación de la palabra de Dios. ¿Por qué Cristo dice que Él es la verdad? Porque cuando tú y yo ahora lo aceptamos a Él y recibimos su espíritu, ahora el Espíritu de Dios nos hace uno. Ahora, todo lo que tú tenías como una verdad y yo como una verdad, ahora eso queda como una mentira, como un engaño de Satanás, porque estamos bajo un velo que nos tenía los ojos cegados y que estábamos engañados por causa de que traemos una conciencia conforme al pecado de Adán y Eva. Entonces, ahora tu mente, tu pensamiento y tu voluntad están sujetos a lo de Dios, y mi mente y mi pensamiento están sujetos a lo de Dios, y ahora tú y yo somos uno en Cristo. Tú no interpretas conforme a tu pensamiento la palabra, ni yo la interpreto conforme a mi pensamiento propio, sino que por el Espíritu de Dios, por tú haberte humillado, porque ahí es que te da la victoria, en una humillación delante de Dios. Por esa humillación tú recibes el Espíritu de Dios, por arrepentirte. Amén. Arrepentimiento significa un reconocimiento delante de Dios de que tú eres pecador. Una humillación delante de Dios, de que Él es todopoderoso, que Él solamente te puede salvar a través de su Hijo Jesucristo. Entonces ahora tú estás consciente de que esta es la palabra que trae paz y que trae unión, porque ahora tú eres uno con tu hermano, por cuanto el Espíritu les ha revelado lo mismo. Cuando Cristo habla de que Él es la verdad, se está refiriendo
a que todo ser humano llega a ser uno por aceptarlo a Él. Todo el que acepta a Cristo y recibe el Espíritu Santo se vuelve uno con los demás creyentes, por cuanto viven por un mismo proceder, un mismo propósito, alcanzar el reino de los cielos, la salvación, la vida eterna. Un mismo enfoque. Hay una misma revelación de la palabra. No hay que yo interpreto la palabra de mi manera. Es decir, no es adecuar la palabra a mi forma de vida, sino adecuar mi vida a la palabra de Dios. Eso significa sometimiento a la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someterse a Dios. Entonces, conscientes de la presencia de Dios. Ese es el tema. Yo tomé la decisión de hacer este video. Conscientemente. Y al hacer este video he estado hablando lo más conscientemente posible que he podido. Estar consciente de la presencia de Dios es estar consciente también de que cuando eres Dios en ti o cuando eres tú mismo. Mas después que hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu de Dios y todo lo que hacemos, lo hacemos bajo esa conciencia de que el Espíritu de Dios está en nosotros y cualquier cosa que hagamos mal o digamos mal puede contristar, entristecer el Espíritu de Dios en nosotros. Es decir, que todo lo que hablemos con una conciencia, tiene que ser con una conciencia limpia, siempre basado en las Escrituras. Que estemos conscientes del poder de Dios, porque vamos a ministrar conforme al poder que Dios nos dé lo alto, dice la Biblia. Entonces, conscientes de la presencia de Dios. ¿Cuán consciente estás tú de la presencia de Dios? ¿Cuán consciente estoy yo de la presencia de Dios? ¿Cuán consciente estoy de que es el Espíritu de Dios en mí, hablando a través de mí? O cuando soy yo mismo que estoy hablando. ¿Cuán consciente estoy de cuando es el mismo Espíritu de Dios quien está usando mi boca automáticamente, que yo no estoy hablando ninguna cosa? ¿O cuán consciente estoy de cuando soy yo, por el entendimiento espiritual que tengo, que estoy hablando únicamente? No echando al Espíritu Santo a un lado, sino de la mano con el Espíritu Santo, más estoy consciente de que soy yo por el entendimiento espiritual, que no es directamente el Espíritu Santo hablando a través de mí. No es lo mismo, amén, que una bocina esté, por ejemplo, hablando por sí misma, a que yo tome un micrófono y hable. Se transmite por la bocina lo que yo estoy hablando. La bocina no es más que un instrumento. El micrófono no es más que un instrumento para que salga el audio. Amén. En forma alta, que los demás puedan escuchar, que mucha multitud pueda escucharlo. Entonces, no es lo mismo cuando Dios está hablando directamente a través de ti, que eso es lo que pasa con los profetas. Amén. Dios usa a los profetas como un instrumento donde es directamente Dios quien está usando su boca. Ellos están conscientes, más saben que es el mismo Dios, que no son ellos. Más el tú hablar como un hombre espiritual, como un hombre de Dios, una mujer de Dios, va a ser conforme al entendimiento de Dios, sin salirte de la voluntad de Dios. Tú consciente de que estás tú hablando de parte de Dios. En un momento dado llegan unciones especiales de parte de Dios, que uno, ¿verdad?, habla cosas específicas, revelaciones de Dios, ¿verdad? Pero todo eso tú estás consciente de eso. Entonces, la falta de conciencia nos hace actuar ignorantemente. Yo sé que eso es así, más ignoro. Porque no estoy, es decir, estar consciente es saber qué hacemos, cómo lo hacemos y en qué momento lo hacemos. ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Y cuándo lo digo? ¿Escogí bien lo que voy a decir? Está bien, ya lo escogí. Ahora, ¿cómo lo digo? ¿Qué palabras escojo? ¿Qué sinónimos que puedan ser lo más adecuado para decir eso? ¿Cuándo lo digo? Porque hay momentos dados que decir algo, aunque sea bueno, hace daño. Y hay momentos dados que es necesario que se hable, y si te quedas callado, eso trae problemas. Entonces, estar consciente de lo que conviene, estar consciente de las decisiones que tomamos. La mejor forma de estar consciente es vivir una vida de fe. Jesucristo estaba consciente de lo que hacía. Jesucristo iba y predicaba aldea por aldea
los enfermos eran sanos, pero Jesucristo volvía al Padre. La mejor forma de estar consciente es tú pasar tiempos en meditación. La Biblia dice que meditemos día y noche en su palabra, la palabra de Dios. Porque eso te hace consciente en tu mente. Recuerda que la conciencia es en la mente. Y que antes de que algo llegue al corazón ya ha pasado por tu mente. Entonces tenemos que tener cuidado qué dejamos pasar por el corazón y qué no. Pero ¿cómo vamos a lograr tener un control y un dominio de nuestro propio pensamiento, que lo dejemos o no pasar el corazón, si no tenemos conciencia? Tenemos que estar conscientes de qué pensamiento llega primero. Estar con una conciencia tal que yo pueda decirte, renuncio a ti pensamiento, te echo fuera en el nombre de Jesús. O si medito en eso o no. La meditación de la palabra te lleva a un nivel en el cual tú repites una y otra vez un mismo versículo y comienza el mismo Dios a darte la interpretación, la revelación de eso. Mientras tú lo recitas, tú únicamente lo estás recitando, más te comienza a llegar por el Espíritu de Dios la revelación de esa palabra. Tu conciencia comienza a ser más activa, tu conciencia comienza a ser más viva, más consciente. Y una de las mejores formas de estar consciente es, como ya dije, la fe. ¿Dónde se muestra la fe? Un espíritu de adoración. Jesús iba al monte a orar. Jesús se apartaba de la multitud. Jesús, porque una de las mejores formas de tú estar consciente es tú buscar un tiempo de meditación, un tiempo a solas, un tiempo donde tú puedas reflexionar, un tiempo donde tú puedas reflexionar qué hiciste bien y qué hiciste mal. Y cuanto más tú reflexionas en eso, tú vas siendo una persona más consciente de lo que tú haces bien y qué haces mal y cómo tú puedes actuar mejor. ¿Entiendes? Entonces, bendecido sea Dios. Cristo dijo también, yo soy la vida. Yo soy la vida. Cristo está diciendo, oiga eso, Cristo está diciendo, yo soy la vida. No está diciendo yo soy una vida, está diciendo yo soy la vida. La vida. Esto lo que está identificando es que todo ser humano que está fuera de Cristo está muerto. Porque si Cristo es la vida y yo no tengo la vida, estoy muerto. Entonces, ¿eso es bíblico? Claro que sí. Claro que eso es bíblico. Capítulo 3 de Génesis, lea. ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? No coman de ese árbol, sino que morirán. Entonces ya hablamos de la conciencia, que el hombre trae esa conciencia de pecado. Del corazón del hombre sale todo lo malo. Ahora hablamos del camino. Un camino específico para cada lugar donde ir. Más para el camino específico para llegar al reino de los cielos es Cristo Jesús. El camino para llegar. Ahora, el camino para el infierno es el pecado. Amén. Bendito sea Dios. Entonces Jesús está diciendo, yo soy la vida. Él está diciendo que todo ser humano fuera de él está muerto. Por eso Dios lo envió, su Padre. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo, porque el ser humano estaba sin Dios y sin esperanza, estaba muerto en su pecado. Y dice que Cristo viene para que el mundo no que sea condenado, sino que sea salvo por él. Entonces Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida. Oye lo que dice, yo soy la resurrección y yo soy la vida. El que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección. Es decir, que tú aunque mueras o aunque estés muerto, cuando dice yo soy la resurrección, quiere decir que tú vas a ser resucitado. Que él mismo sería resucitado por Dios el Padre al tercer día. Y la vida quiere decir que todo el que está fuera de él está muerto, mas si tú lo recibes a él, tiene vida. Porque él es la vida.
el que vive, quiere decir que tú estás en esta tierra viviendo humanamente, viendo con tus ojos naturales, oyendo, hablando con todos tus miembros naturales, más espiritualmente está muerto. Por eso le dice, el que vive y cree en mí, es decir, toma una decisión de servirme, de obedecerme, aunque esté muerto. Quiere decir que por tu creer en Dios, aunque tú estás muerto, espiritualmente tú recibes vida por Cristo Jesús. Más también, tú viviendo ahora, toma la decisión de aceptar a Cristo. Aunque te mueras, es decir, aunque te vayas a la tierra, vas a vivir eternamente y para siempre con el Señor. Eso es lo que Dios está diciendo. Amén. Entonces Dios te está diciendo, yo soy la vida. Ahora, ¿qué versículo más identifica eso? Juan capítulo 5, versículo 24. Dice, de Jesucristo hablando, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, si oye y cree al que le envió, a Dios, tiene, no dice que tendrá, si oíste y creíste en tu corazón, que es obedecer, tiene la vida eterna, vida eterna, vida eterna. Esa es la primera promesa de Dios para nuestra vida, vida eterna. Él nos perdona y nos regala la vida eterna. Esa es la primera promesa de Dios para nuestra vida, nos la regala. Para hacerse manifiesto en aquel día, cuando Él levante su iglesia, donde seremos transformados, levantados entre los muertos. Ahí se cumple la palabra que Él es la resurrección y la vida también. Y también porque ya cuando nosotros aceptamos a Cristo, pasamos de una condición espiritual muerta a una condición de vida espiritual viva. De cierto es cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene la vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces ahí Jesucristo viene y contradice lo que pasó en el huerto del Edén. Contradice, es decir, reclama la vida que el pecado le quitó a Adán y a Eva. Contradice la condición de Adán y Eva, es decir, contrarresta lo que quiero decir. Pelea contra la condición de pecado de Adán y Eva. Pero como ahora Jesucristo, siendo la vida, es crucificado. Él lo dijo. Tú estás vivo aquí en la tierra, pero tú no tienes vida si estás sin Cristo. Mas si tú aceptas a Cristo, entonces eres resucitado espiritualmente aquí en la tierra. Porque comienza a entender las cosas de Dios, recibe el Espíritu Santo. Y si parte de esta tierra, aunque muera, es decir, aunque te vayas de esta tierra, vas a vivir eternamente con el Señor. Por eso Él dijo, yo soy la vida. Quiere decir que aunque Cristo murió en la cruz del Calvario como hombre, sí, su espíritu salió de su cuerpo y su alma, pero al tercer día fue resucitado por Dios el Padre. Porque ¿cómo la muerte le puede quitar la vida a la vida? Amén. Entonces, Cristo, según vemos, y que es así, Cristo muere humanamente. Mas dice la Biblia que Él muere para llevar en la cruz del Calvario la maldición del pecado. Para llevar la muerte en la cruz del Calvario que nosotros merecíamos. Y que una vez que es resucitado por Dios el Padre el tercer día, ya la muerte no se enseñorea de Él. Él sigue siendo Dios, sigue viviendo, habiendo sido sepultado, habiendo sido crucificado y luego sepultado por 3 días. Él descendió al Hades, al infierno, y allí predicó a los espíritus encarcelados, y luego fue resucitado al tercer día por Dios el Padre. Duró 40 días apareciéndoselo a los discípulos, y luego esos 40 días enseñándole, subió al cielo. Pero antes de subir al cielo le dijo en el capítulo 14 de Juan, le dijo, yo me voy, pero a ustedes les conviene que me vaya, porque les enviaré el Espíritu Santo, el Consolador, el cual les guiará a toda la verdad y les recordará todas las cosas que mi Padre les ha hablado o que yo les he hablado. Amén. Entonces, el Espíritu de Dios en ti te va a hacer consciente de las cosas de Dios. Pero ¿cuánta conciencia tú vas a tener de lo de Dios? Cuánta libertad tú le des al Espíritu de Dios en ti.
te va a ayudar a estar consciente de las cosas de Dios, de cuándo es Dios en ti. Cuanto tú te consagres y obedezcas a Dios, será la conciencia de Dios en ti. De que tú estés consciente de la presencia de Dios en ti. El Espíritu nos guía a toda la verdad. Pero yo como hombre puedo equivocarme. Si no estoy consciente de esa guianza, si no estoy dando lugar al Espíritu de Dios, si lo estoy contristando en desobediencia a la palabra, yo voy a estar ignorando la presencia de Dios. Amén. Entonces, queridos hermanos, que Dios les bendiga, que Dios me bendiga, que la paz, el amor y la misericordia de Dios sean multiplicadas y crezcan en gran manera en nuestro corazón. Que crezcamos para salvación, que cada día Dios aumente nuestra fe, que nos haga más conscientes de su presencia. Cuando nosotros entramos en una actitud de solamente adoración, en la cual, como yo decía anteriormente, tu propósito en medio de eso no es lograr ninguna cosa, solamente tú te rindes en adoración a Dios, reconociendo su poder, su grandeza. Eso te hace consciente de la presencia de Dios. Estar consciente de la presencia de Dios es sentir como que Él está ahí, aunque tú no lo ves. Es decir, nosotros no vemos a Dios, mas tú sabes que Él está ahí. Es que tú hablas con Él y le pides tu petición de oración. Y es tú estar confiado de que ya Él te escuchó. Y por cuanto Él te escuchó, ya lo que tú le pediste está hecho. Tienes que esperar ahora el momento que se haga manifiesto en el mundo natural. Porque hay cosas que ya están hechas en el mundo espiritual, mas no se ha llegado el momento indicado, como decíamos ahorita, incluso de hablar, ¿verdad? Que cada cosa en su momento. Entonces, hay cosas que ya están hechas en el mundo espiritual, mas no ha llegado el momento indicado para eso ser hecho en lo natural. Es decir, tiene que completarse en el plano de Dios. Así que estar consciente de la presencia de Dios es vivir una vida de fe. Es vivir una vida en el aquí y en el ahora. Dejar el pasado atrás porque ya el pasado murió. Soy nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora tengo una conciencia conforme a Cristo Jesús. Conforme a la Biblia. Todo pensamiento que yo tenga que contradiga la palabra de Dios, tengo que sujetarlo a la palabra de Dios. Todo lo que yo piense de una forma, tengo que pasarlo por las Escrituras. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios, la Biblia? Estar consciente es un estado de decisión en el cual tú decides. Y cuanto más consciente tú estés, mejores van a ser tus decisiones. Decidir te hace consciente. O tú procurar ser consciente al decidir te va a ayudar a ser consciente de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque yo me siento de tal forma, pero yo sé que ese sentimiento no va conforme a lo que conviene. Es decir, si lo que yo siento contradice a lo que me dice la palabra, yo tengo que tomar una decisión de creer lo que dice la Biblia, más que lo que yo siento. Porque ya yo morí, es Cristo en mí ahora. Es la palabra de Dios. Entonces nuestra fe está fundamentada en las promesas de Dios. Como decía ahorita, la primera promesa es la vida eterna. Es una decisión de creer en Dios. Es una decisión de servirle. Es una decisión de yo morir más a mí para que Dios sea más en mí. Que sea yo menos y más de Dios en mí. Que cuando yo hable y actúe sea el reflejo de Dios en mí. Amén. Entonces, amados hermanos, este tema de ser consciente del Espíritu Santo, ser consciente de la presencia de Dios, esto conlleva mucho más. Amén. Yo lo único que le he dado, la poquita cosita que Dios ha estado tratando conmigo, que Dios me hace entender que son poquitas. Porque ser consciente de la presencia de Dios, esto lleva una profundidad. Esto es ser consciente del poder de Dios. Y ser consciente del poder de Dios quiere decir que si yo soy consciente del poder de Dios y de cómo se puede manifestar a mi favor, el enfermo sanará, el paralítico se levantará, el que esté endemoniado será libre, el sordo oirá, el mudo hablará. Amén. Entonces,
Eso es ser consciente del poder de Dios. Porque yo te estoy hablando conforme a lo que yo entendí, conforme al poquito que Dios me ha dado, revelado. Más, yo mismo no estoy consciente del pleno poder de Dios en mi vida que puede haber. Si yo estuviera plenamente convencido y consciente, porque la fe es un convencimiento en tu mente y en tu corazón de que las promesas de Dios son reales y que ellas van a ser manifiestas en tu vida por cuanto el que te prometió es capaz para hacerlo. Si tú no eres capaz de creer que el que te prometió es capaz para hacerlo, no se va a hacer manifiesto en tu vida, porque conforme tú creas será hecho, dice la Biblia. Conforme creamos será hecho. Entonces Dios espera que nos convenzamos en la mente y en el corazón primero. Por eso es lo difícil de ser consciente. El meditar día y noche en la palabra de Dios te va a hacer consciente de las palabras de Dios, te va a hacer consciente de la grandeza de Dios, te va a hacer consciente de las promesas de Dios. Va a moldear tu corazón y tu mente a lo de Dios. Y te va a ayudar a tomar las decisiones conscientes de lo que mejor conviene. Para que estés consciente de la presencia de Dios. Estar consciente de la presencia de Dios es tu orar con confianza a Dios. De que no eres tú quien hace un milagro. De que no eres tú quien, por mucho que te mueva, por mucho que te afane, por mucho que tú hagas, no puede provocar nada. A menos que haya desde tu corazón un rendimiento real delante de Dios. Una humillación delante de Dios. De que tú reconoces su poder. De que tú realmente estás consciente de su presencia. De que es Él quien hace los milagros. Gloria a Dios. Así que bendecida sea la gloria de Dios. El Señor quiere que experimentemos esto. Porque hay cosas que usted y yo tenemos que experimentar en Dios. Tenemos que procrear una sed y hambre de la presencia de Dios. Sed y hambre de fe en el Señor, de lo celestial, de lo eterno, más que de lo de esta tierra. Debemos anhelar lo de arriba más que lo de abajo. Porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes materiales que posee. Porque de qué le servirá al hombre ganarse el mundo entero y perder su alma. Así que Dios te bendiga y Dios me bendiga. Dios nos bendiga. Que la paz de Dios sea contigo. Yo espero que este video haya sido de gran bendición para ti y para los tuyos. Que tú puedas compartirlo con otros que tú creas que le puede ser de bendición también, de ayuda. Que puedan entender estas cosas. Y si algo tú no entiendes de esto que se ha explicado en este video, ve a tu cuarto en lo secreto, ora a Dios. Y Él que te ve en lo secreto te recompensará en público. Que Dios te bendiga y que la paz de Dios sea contigo y con todos. Amén.